la mucosa muscular y serosa, que es el ritmo. Y las capas y los elementos biológicos que están ahí en cada una de sus fases. Se llama el epitelio, cuáles son las definiciones que tiene, cuáles son las situaciones. ¿Okay? Vamos entonces a comenzar al siguiente, bueno, que es el útero. En el útero vamos a ver que es un órgano médico que tiene forma de pera o de aguacate, que es lo que va a ver. Tiene una zona ensanchada en la parte superior que es denominada fóndula, que es más abultada. Tenemos la mayor parte del órgano del cuerpo y finalmente el cuello uterino, que es la conexión que existe entre el útero y la vagina. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos un corte histológico de ese órgano, vamos a ver que tiene distintas capas. Una capa interna, que es el endometrio, que es la que da hacia la cavidad uterina, o cavidad endometrial, se le llama así precisamente porque se denomina endometrio del tapiz, que está en la parte interna de esa cavidad. Luego el miometrio, que es la parte de la pared muscular, es decir, la más gruesa, y finalmente la más externa, que es la superficial, que se denomina perimetrio. El útero no es tan grande como mucha gente se imagina, porque la gente cree que el útero, bueno, cada un niño empieza de 3 meses, perdón, de kilos, entonces cree que el útero es de tamaño. No. El útero es más pequeño del puño que ustedes tienen, mucho más pequeño. De hecho, una mujer que no ha tenido hijos, el útero más o menos de así de y es aproximadamente 7 centímetros por 4 por 2, por 7 centímetros ustedes. Es decir, es como así más o menos fluido. ¿Okay? Al hacer el corte histológico, cuando vamos a ver la exploración de medicina, observamos una capa interna, que es la mucosa, que es la denominada perimetrio, que tiene cierta irregularidad, la vamos a ver cómo es. Luego, la parte muscular, que es el miometrio, y el perimetrio es la más superficial, la que está en la parte externa. Vamos a ir de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la parte interna, que es el miometrio, vamos a hacer un poquito más hincapié, donde vamos a cuidar más detalles. Las partes externas son bien sencillas. Tenemos el perimetrio, ¿vale? Desde el sitio donde hagamos el corte histológico. ¿Por qué? Porque el útero, si recordamos, cuando decía que está ubicado dentro del perimetrio, va a tener por delante la vagina y por detrás el recto. Y va a estar en esta posición, un poquito de lado hacia adelante. El peritoneo, que es la membrana que permite todos los órganos abdominales, le va a caer encima como una cobija, como una sábana. Entonces va a estar así y el peritoneo le va a cubrir la parte superior. Pero no va a estar donde está la vagina y donde está el recto. ¿Okay? Entonces, dependiendo de donde yo haga el corte histológico, si lo hago en la parte superior del fondo, puede ser que consiga la serosa, que es el peritoneo. Pero si yo hago el corte histológico en la parte anterior, en la pared anterior, no voy a conseguir peritoneo, voy a conseguir la adventicia, porque va a haber un tejido conectivo que se continúa con la adventicia de la vagina. Igual con la parte posterior, no va a haber serosa, sino que va a haber adventicia, porque va a haber un tejido conectivo derecho y regular que se continúa con la adventicia del recto. ¿Okay? Entonces, ustedes lo pueden ver acá. En esta zona es donde podemos conseguir adventicia, porque es donde el peritoneo, les decía, lo cubría en la parte superior. Pero del resto, en el otro vamos a conseguir la adventicia. Cuando nos vamos más internamente, más hacia la parte central, vamos a conseguir la capa más gruesa, que es la capa miometral o miometrio, que está constituida por tejido muscular liso. Y va a tener, fíjense, se distribuye en distintas capas. Va a tener una longitudinal interna, que es distinto a lo que nosotros le hemos acumulado, o una circular media y una longitudinal externa. Entonces,
vascular. ¿Okay? Adicionalmente, vamos a conseguir que entre los ácidos musculares podríamos conseguir algunos triglicéridos objetivo de acción regular. El endometrio en el útero es bastante interesante, los cambios que percibe, ya lo vamos a ver. Vamos a sufrir cuatro de estos elementos, cuatro eventos que ustedes van a conocer. Lo van a estudiar como tecnología, que ustedes deben saber ahorita la diferencia de esas palabras. Fíjense cómo va cambiando a medida que vamos avanzando en edad. Está la niña que el útero es muy pequeñito, como es la mano. Luego en la puerta va creciendo un poco, se hace un poco más grande, es el tamaño que nosotros describimos de 7 centímetros, fíjense que no es muy grande, pero es más grande que la niña. En la parte de la mujer que no ha parido, la mujer que pare, es un hija que tiene varios partos, ya el útero es un poquito más grande. Y luego vuelve nuevamente en la etapa de la menopausia a disminuir de tamaño. Todos estos cambios anatómicos son por estos procesos que ocurren en la fibra muscular. Puede haber hipertrofia, hiperplasia, apoptosis y atrofia. ¿Qué son esos términos? Hiperplasia e hipertrofia. Hipertrofia es cuando crece de tamaño. Si una misma fibra muscular crece de tamaño, se vuelve más larga, más ancha. Hiperplasia es cuando se multiplica mitóticamente y entonces hay más células. Entonces, la capa miométrica puede ser que aumente el tamaño porque haya más células y porque las células son más grandes. Son todos los procesos de hiperplasia y hipertrofia. En retorno, es decir, cuando ya estamos en la menopausia, va a ocurrir lo otro, lo contrario, va a ocurrir atrofia, es decir, las células se van a poner más pequeñas, más delgadas, sus núcleos comienzan a veces como hemos visto en otros procesos, la que es atrofia, se va quedando en el camino, va quedando más pequeño. Y llega el momento donde puede sufrir apoptosis, es decir, se elimina. Estos procesos son importantes porque resulta ser que la mujer en la edad fértil va a quedar embarazada. Y ese uterito que yo les digo que de 7 centímetros va a tener que crecer de tal manera que pueda albergar a un feto de 3 kilos, mínimo de 2 kilos y medio. Es decir, que un bebé de este tamaño va a estar rodeado por el útero. Entonces, lo que da este tamaño se agranda de tal manera de poder tener a ese feto de crecer. Y para eso tiene que tener hiperplasia e hipertrofia. Es decir, va a haber más células musculares y además de mayor tamaño. Pero una vez que sale el feto, tiene que volver a su tamaño lo más cercano a lo original. Entonces, no solamente va a disminuir el tamaño, sino que también va a haber atrofia y va a haber apoptosis. ¿Okay? Ese músculo va a ser, se va a poder, su función principal es la contractilidad, no solamente un recipiente, sino que también tiene la capacidad de contraerse para poder lograr la expulsión del feto durante el parto. ¿Okay? Y para eso usted va a tener factores inhibidores a la contractilidad como factores estimuladores. Los factores estimuladores tienen la oxitocina y la prostaglandina. La oxitocina es una célula que es una glándoula, es una hormona. Hoy en día es muy en boga, porque los estudiosos de la parte hormonal y de la parte psicológica han hecho más propaganda de los cambios fisiológicos que tenemos nosotros los seres humanos. Y por eso entonces ustedes ahora ven muchos libros, mucha información de psicólogos, de psiquiatras, sobre todo, por ejemplo, la doctora María Rojas, la habla muchísimo sobre la oxitocina, la hormona de la felicidad, y el cortisol, la hormona de la discusión. Pero bueno, por eso me ayuda nosotros como médicos de la formación que ciertamente esas son las hormonas que nos ayudan en estos procesos. La hormona de la oxitocina es la que saben que se Las células mioepiteliales. Las células mioepiteliales, ¿no? La oxitocina se produce en el hipotálamo, pero se transporta para la hipófisis y la hipófisis se libera. La oxitocina se libera en la hipófisis y va a estar determinada también por ciertos
se pueda eyectar la leche. Porque cuando ustedes maman, los glóbulos mamarios va a haber células mioepiteliales que van a tener receptores para la oxitocina, y cuando se secreta oxitocina, se contraen y hay la eyección de la leche por a través de los desórdenes de la mama. ¿Okay? Todo eso ocurre a través de durante el orgasmo y durante el parto. Es necesaria la oxitocina porque es la que permite ya las contracciones para poder sacar el bebé del útero. Si durante los dolores del parto la hormona que está allí es la oxitocina. De hecho, cuando la paciente está hospitalizada y se va a inducir el parto, lo que se le coloca con es oxitocina. Si no, una hormona similar, es un medicamento similar a la oxitocina. Lo que llaman pitocina. Lo que llaman pitocina es el medicamento. ¿Okay? Entonces, ¿qué se hace? Va a aumentar la contractilidad del útero. Y entonces, las células musculares lisas tienen receptores para la oxitocina. Y tienen también receptores, pero para inhibidores, que son la relacina, y que es muy importante también en el embarazo para evitar contracciones durante el periodo previo al parto, que no se necesita que haya contracciones. ¿Okay? Entonces, ya saben que es muy importante el útero, es decir, la parte muscular, la acción que tiene esta hormona sobre ella. En la ocasión del orgasmo, como les decía, una vez que ocurre el orgasmo, se secreta oxitocina y hay cierta contractilidad, no solamente el músculo porque lo hay, pero el útero como tal tiene cierta contractilidad una vez que hay el orgasmo por la secreción del cuerpo. Recordando un poco de la irrigación del útero, de lo que vemos en macro, pero de lo vemos que viene a través de las arterias uterinas que van hacia los lados del útero, ¿okay? Y que se anastomosan por las ováricas. ¿Qué pasa con las arterias uterinas? Ellas tienen unas ramas perpendiculares que se introducen a través del perimetro y por el miometrio e irrigan todo lo que es la pared uterina. Llegan hasta la capa circular, que es la vascular, y ahí comienzan a emitir otras ramas que son las que van a dar la irrigación al endocrinio. Entonces, interesante aquí, fíjense lo que ven. Ven la arteria uterina, van las primeras ramas por la parte del miometrio, la capa vascular, va a tener las células arqueadas porque hacen un arco así. ¿Okay? Y de ese arco van a emitirse otras ramas que pueden ser las labiales y van hasta la parte baja del endometrio. Cuando veamos el endometrio, vamos a ver las ramas específicas que llegan hasta el endometrio. Entonces, todo esto nos interesa a nosotros aquí sí, nos interesa la parte micro, porque esas ramas arteriales van a implicar al grosor de la mucosa del útero y ellas se van a romper para cuando ocurre la menstruación. Lo vamos a ver porque se esto. Pero entonces ya ubíquense que primero viene la uterina, fuera del útero, emite unas ramas que llegan a la parte circular, muscular circular del miometrio, y de ahí otras que son las arqueadas. Y de estas arqueadas van a que finalmente van a irrigar al endocrinio, que son las basales y las epiteliales. De una manera se las vamos a ver mejor ahorita cuando veamos el endocrinio. Entonces, recapitulando las dos capas externas, tenemos perimetrio, que va a depender del sitio que hagamos el corte, puede ser una serosa, que es el peritoneo, o una adventicia en la mayor parte de todo el órgano, porque es donde se encuentra adosado a la vejiga o al recto. El endometrio es el hilo muscular liso, que tiene tres capas, por eso las tres capas. ¿Alguien que me ha mano de ya se lo acabo de decir, por eso las tres capas del músculo. Longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. La circular media se llama vascular. vascular. Okay. Ahora vamos a ver el endometrio. El endometrio, como les decía, es el tapiz, es la parte interna de la cavidad endometrial, es la mucosa. Ella es irregular, no es lisa, lleva a tener una especie de cripta que son las glándulas endometriales. Y las vemos acá. Fíjense, todo el proceso que está aquí
Entonces, cuando nosotros creamos el endometrio, el grosor del endometrio se va a dividir en dos capas. En una capa basal, la que se encuentra más cerca del endometrio, y una capa funcional, que es la parte más superficial, que es la más cercana a la luz. ¿Ok? Toda la basal y la endometría funcional va a tener el hemisferio de cubierta. El hemisferio de cubierta es cilíndrico simple y también va a tener las mismas características que veníamos viendo desde la trompa, es decir, va a tener células ciliadas y unas células secretoras, que también van a tener cambios en el ciclo menstrual según lo que esté ocurriendo, y lo vamos a ver cuando veamos el ciclo menstrual como tal. Vamos a tener lo que decía, las glándulas endometriales, y va a tener un estroma, que es todo lo que está alrededor de la glándula, un estroma endometrial, donde vamos a ver células usadas que van a tener cambios histológicos según la parte del ciclo en la que nos situamos. Entonces, mayormente, fíjense cómo se observan las glándulas, se ven son glándulas tubulares simples, fíjense el epitelio cilíndrico simple y todo lo que es el estroma endometrial. Estas glándulas, todas las mucosas, van a presentar cambios importantes según la etapa del ciclo en la que nos encontremos. Si nos encontramos en la fase menstrual, que es la menstruación, o si nos encontramos en la fase proliferativa, que es la parte inicial del ciclo, donde se está como creciendo para prepararse para un posible embarazo, o la fase ya secretora o lútea, que después de la ovulación, si hubo fecundación, ya preparándose para que se deje implantar el cigoto. Entonces, todo eso va a cambiar y eso va a dar la posibilidad de identificar un endometrio según la fase de ciclo en la que se encuentra. Es decir, ustedes van a ver endometrio secretor, endometrio proliferativo y hasta endometrio menstrual. Ustedes en práctica no van a ver el menstrual, pero en teoría sí lo vamos a ver. Pero en la práctica vamos a ver el proliferativo y el secretor. Y lo que indica es que es el mismo endometrio, pero que está en la fase proliferativa del ciclo menstrual o la fase secretora. Para entender todo esto, tenemos que entrar a que es la parte de la piedra angular de esta parte del tema. Como les decía, el ciclo ovárico, ahorita vamos a entrar en el ciclo menstrual. Y de hecho, después tenemos que hacer un solapamiento de todo lo que ocurre durante todo el ciclo menstrual en ovario, en trompa, en útero. ¿Okay? Entonces, nuestro ciclo menstrual comienza en un periodo que va desde el primer día de la regla hasta el primer día de la siguiente menstruación. ¿Okay? Normalmente se usa como patrón de referencia 28 días. No todas las mujeres tienen 28 días en su ciclo, algunas tienen 30, 31, pero se considera normal de 28 más o menos 7. Bueno, hasta hace un año. Sinceramente, eso es sincera, desde hace un año para acá hubo un cambio en la clasificación de normalidad del ciclo. Sin embargo, nosotros por ahora vamos a mantener esto, porque es está en la literatura. Pero clínicamente, hoy en día, el ciclo le aumentamos un poco más los días. ¿Okay? Pero nosotros vamos a usar, para que no nos enrollemos, vamos a usar normal 28 más o menos 7. Es decir, desde 21 hasta 35 lo vamos a considerar normal. ¿Okay? Hoy en día es un poquito más. Hoy en día la gente no dice 21, ya de 21 le está pareciendo poco. A los especialistas decir que estamos prorrogando un poco más y decimos que normal es aproximadamente de 24 de adelante. Pero nosotros nos vamos a guiar por los textos. Ya escribe, lo que quiero que ustedes sepan cuáles son las distintas partes del ciclo y nos vamos a basar en 28 más o menos 7. ¿Okay? Entonces, lo normal va desde 21 hasta los 35 días. Quiere decir que una muchacha me viene y dice, doctora, me viene arreglado esa vez. Hasta el final de la carrera siguiente. Y puede durar entre 28, es decir, un promedio de 28 más o menos 7. Hablé de 20 y pico, pero también hablé de 30 y pico, hasta 35 días, considerado normal.
en esos 28 días que usamos de promedio, se va a dividir en 3 fases. Tenemos la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. La fase menstrual es la primera fase del ciclo, porque está comenzando el primer día de la regla. Entonces, si la regla dura 4 días, 5 días, esa es la primera fase, estamos en fase menstrual. Y eso nos va a determinar unas características histológicas particulares en el endometrio. Yo obtengo una muestra de endometrio y si ya la veo, en la fase menstrual va a tener una característica diferente a la fase proliferativa y a la fase secretora. Y eso lo va a determinar. Y la fase proliferativa va a comenzar a partir del 5º día hasta el 14. Esto usando 28 días de referencia. ¿Okay? Menstrual de 1 al 4, proliferativa o folicular. Las fases tienen 2 nombres. ¿Por qué? Porque uno está orientado hacia el útero y otro está orientado hacia el ovario. Pero las dos son simultáneas, si están ocurriendo paralelamente. Cuando yo hablo folicular es porque estamos en la fase folicular del ovario. Están creciendo los folículos buscándose formar el folículo de verdad. Pero el útero, por su parte, primero está desechando lo que no se usó el año pasado y después está formando el nuevo endometrio buscando preparar la cama para el cigoto. ¿Okay? Entonces, la fase proliferativa va desde el 5º día aproximadamente hasta el día 14. Y la fase secretora o lútea, porque el que mata en el ovario es el cuerpo lúteo. Y ahí llega la duda. ¿Qué es eso? ¿La fase lútea? Bueno, pues sí, ya tú sabes, fase lútea es el cuerpo lúteo. Nos estamos orientando a la segunda parte del ciclo, es decir, después de la ovulación. Después de la ovulación, en el ovario comanda el cuerpo lúteo, por eso se llama lútea, o en el útero y en las trompas va a ser secretora porque va a haber más predominio de células secretoras, porque están secretando moco parejo para dar alimentación al cigoto. ¿Okay? Tenemos entonces los cambios que podemos ver en la etapa endometrial. Observamos que la fase menstrual que está aquí en el medio es porque se está perdiendo parte del endometrio. Luego comienza la proliferativa que comienza a crecer hasta la ovulación y aquí nos vamos a esperar. Lo que pasa es que la comenzamos como lo que aquí llamamos menstrual viene siendo la fase secretora. Dice que el endometrio es mucho mayor, las glándulas están como más tortuosas, está más inclinado porque está todo en una buena cama, como acolchada, para darle un buen alojo a lo que va a ser el cigoto. ¿Okay? Y aquí vemos los distintos grosores del endometrio. En la fase secretora donde vamos a tener el endometrio más grueso. Y aquí vemos a lo que hablábamos ahora de la hibridación. Yo les comentaba que teníamos un endometrio, las arterias arcuatas o arqueadas, le fijan unas arteriolas que van a irrigar el endometrio. Les comenté que el endometrio tiene una parte basal y una parte funcional. Es decir, la mucosa tiene una porción basal que va cercana al endometrio y una parte funcional que va hacia la luz. ¿Por qué se divide? Porque resulta que en el momento de la menstruación se va a perder toda la parte funcional. Si la mucosa se rompe por ese límite y se desecha toda la porción funcional del endometrio, quedando adherida al endometrio la porción basal, y es la que va a servir de referencia para volver a formarse una nueva etapa de endometrio. Entonces, cuando ustedes están teniendo la menstruación, lo que están teniendo es se desechó la cama, se le quitó la sábana, ¿okay? Para volver a vestir para el próximo mes, para un posible embarazo. Si se pierde toda la parte superficial de la mucosa, que es el endometrio funcional, y se renueva mensualmente. Vemos aquí entonces, aquí venimos en la fase menstrual, fíjense que se perdió, se rompen las glándulas y se rompen las arteriolas y comienza nuevamente en la fase proliferativa la formación
volverse más pequeño, comienzan a ocurrir espasmos arteriales que comienzan a cerrar paulatinamente, es decir, los vasos sanguíneos comienzan a contraerse de manera intermitente y eso hace que ocurra necrosis en esa porción funcional del epitelio, por eso se desprende y se rompe. Fíjense la diferencia, cómo se observa un corte endometrial, es un corte del útero, que es la fase menstrual, como se perdió toda la parte superficial, hay mucha extravasación de sangre y hay resto de tejido bien disperso, como lo ven acá. En la proliferaginosis, es lo que se ve que está creciendo, las glándulas se ven rectilíneas, ¿okay? Y en la fase proliferativa se ve mucho más engrosado y con las glándulas bien tortuosas. Eso en el corte, porque hacemos el corte total de la pared uterina. Pero cuando nosotros estudiamos el endometrio únicamente, que lo tenemos por biopsia, y lo que ustedes van a ver en práctica, que van a ver fragmentos de endometrio. Pero cuando ustedes observan a microscopio, esos fragmentos de endometrio, ustedes pueden decir en qué fase se encontraba la paciente. Entonces, en el caso de la fase proliferativa, vamos a ver que hay características glandulares y características embrionales. En las glándulas proliferativas, vamos a ver que son tubulares simples, rectilíneas, y vamos a observar que tienen un epitelio pseudo-estratificado cilíndrico con imágenes de mitosis porque se está formando. ¿Okay? Se está formando ese epitelio. Mientras que el estroma podemos verlo abundante, denso, como más empaquetado, con mitosis y los vasos están indiferenciados, todavía no se han vuelto tortuosos, porque una de las características de las arteriolas que da irrigación al endometrio que ellas son espirales. Pero cuando se está removando el endometrio todavía se ven como rectilíneas también, esos son vasos indiferenciados. Entonces, chicos, atención, pregunta de examen. Si yo les pongo a ustedes una lámina donde ustedes van a ver endometrio, yo les voy a preguntar qué estructura, me van a decir endometrio proliferativo o endometrio secretor. Podrían ver menstrual, pero no tenemos la foto en la práctica. Entonces, tienen esas dos opciones de pregunta. ¿Y cuál es la qué le preguntaría yo en la web? ¿Ustedes saben, profesores, qué preguntarían? Y eligen ver dos características histológicas que permiten identificarla. Ejemplo, que matarlos a todos con una pregunta. Yo les digo las preguntas del examen todavía. ¿Cuántas veces no les digo a ustedes que después hicimos el quiz, dieron menos nota, pusieron parietal, no pusieron de dónde, y todavía en el parcial no me dijo que no puso parietal de dónde? No, eso puede ser. Y la gente tiene que aprender experiencia. Entonces, ¿a dónde vamos? Como médico no vamos a equivocar, yo creo que me equivoco un poco, pero si yo digo que yo aprender, vamos a volver a cometer el error. Es decir, les estoy diciendo cómo es la pregunta. ¿Cuáles son las características? O de repente yo le puedo preguntar, La fase. no voy a decir. La fase. La fase. Lo típico son las características histológicas, se lo puedo preguntar definido. ¿Cuáles son las características del estroma, por ejemplo? Ustedes me tienen que decir, se ve denso, tiene un paso diferenciado, tiene mitosis, hay características que ustedes lo que son cortas, o sea, que no le puedo si lo hicieron un pretest, como hacemos antes, yo les puedo pedir que establezcan diferencias entre un endometrio secretor y un proliferativo, porque se daría que ustedes establezcan diferencias. Tendríamos un nivel superior a lo que hace. Claro, normalmente con tanta gente, las valoraciones son cada vez más tontas, de verdad que sí. Ok, fíjense la diferencia con el endometrio secretor. Vamos a ver las glándulas ya, fíjense la diferencia, las glándulas proliferativas son tubulares simples rectilíneas. Las secretoras son tubulares simples tortuosas. Ven allí, se ve muy fácil la diferencia. Y lo otro que el epitelio pasa a ser que no solo certificado, sino definidamente cilíndrico, simple, como ya lo hemos estudiado como el endometrio. ¿Okay? Y algo interesante es que se desplazan los núcleos, inicialmente los núcleos están superior, pero luego pasa a la parte basal porque van a tener todos los granos de secreción en la parte apical de las células. ¿Okay? Eso lo usan también los patólogos para determinar con mayor exactitud
tanto de estroma, a pesar de que sigue siendo un estroma muy celular, relativamente, como hay más edema en el tejido, se ve relativamente menos denso, ¿okay? Porque hay edema, hay infiltrado y las alveolas ya son espiraladas, es decir, ya se definieron, ya se diferenciaron. Esas son las diferencias, esa es pregunta del examen, chicos, ya sea el teórico, el práctico, de todo. Y el menstrual lo van a ver así, si lo llevamos la lámina, van a ver lo más irregular, van a ver ruptura de las glándulas, van a ver trabasación de sangre. Porque por supuesto el hombre hace fluidos, que se pone los fluidos y el sangre fluida. Aquí vemos, fíjense, el corte completo de la pared uterina y aquí abajo el endometrio. Como se ve diferente, un endometrio con muchas células, tubular simple, reequilibrio, mientras que aquí bastante tortuosa, ¿ok? Y aquí sangre, ¿ves? Sangre trabasada y más tortuosa. Con respecto a la sangre menstrual, es interesante comentarles que la sangre menstrual tiene ciertas características, ella no es coagulable. Por eso es que la mujer no es coagulable. La mujer puede expulsar ciertos restos que son como coágulos pequeños, pero esos son restos de endometrio, ¿okay? Pero son pocos. Normalmente la sangre, cada uno puede explicar que es sangre fluida, líquida, ¿okay? No es coagulable. Es una característica distinta de lo que otras sangre que ustedes ven que se cortan y sangre, esa forma coagulada. La sangre menstrual no. Y la sangre menstrual no es tanta cantidad, muy llamativa, pues, sangre rojo. Pero, ¿qué usan aquí? Tenemos entonces acá, comenzamos con nuestro ciclo menstrual. ¿Qué está sucediendo en el ovario? En el ovario, los folículos primarios moleculares que definen el FSH están comenzando a ser influidos por la FSH y están pasando a primarios multilaminares, ¿okay? Y creciendo para ser secundarios. Eso está ocurriendo en el ovario. A nivel endometrial, ¿qué está ocurriendo? Hay necrosis del endometrio de la capa funcional y se está rompiendo y se está desechando. Esa es la capa menstrual en endometrio. Y a nivel hormonal, ¿cuál es la hormona predominante? La FSH. Está comenzando el ciclo de la FSH, está diciendo que va a ser todo el mundo que vamos a empezar a trabajar. Entonces está estimulando ovarios para que esos folículos comiencen a crecer. Fíjense lo que va ocurriendo, el endometrio se va desechando en todo lo que es la fase proliferativa. ¿Ok? Dice que en la fase menstrual, en los primeros días menstruales, hay un bajón de todas las hormonas. Los primeros días de la regla, hay un bajón de todas las hormonas. Y es lo que determina que haya la muerte del endometrio, que haya el rendimiento del endometrio. Y luego, más o menos ya el tercer cuarto día, comienza a aumentar la FSH y es donde comienza la FSH a estimular el ovario al desarrollo del folículo y el endometrio comienza a crecer, a diferenciar esos vasos, a que se crezcan las glándulas, ¿ok? Hasta cercano el día de la ovulación, que es lo que ha ocurrido en esta fase proliferativa. Al aumentar el tamaño de los folículos en el ovario, hay una secreción de estradiol, ¿ok? La hormona femenina. Hay secreción de estradiol y fíjense cómo comienza a subir, como lo ven aquí abajo. Cuando el estradiol está muy alto, el endometrio está crecido bastante, el ovario ya está de desgracia, prácticamente cerca de la ovulación, ocurre la estimulación para que la hipófisis se cree un tipo de LH. Miren que ustedes ven acá. LH. Tiene que entrar de alto para estimular este tipo de LH. Y ese tipo de LH determina la ovulación en el ovario y hace un cambio en lo que va a ser la estructura endometrial. ¿Por qué? Porque las células comienzan a ser mayormente secretoras. Hay menos ideas y más secretoras para ese endometrio que ya llegó a un grosor importante, comienza a secretar más moco y más preparado para la posible ligación de un cigoto.
El pico de VHS es un pico que eleva y vuelve a caer, ¿okay? Como lo recuperan acá. Y entramos en la fase lútea. La fase lútea, ¿por qué? Porque el ovario va a comandar el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo va a sufrir lutemisis, es decir, para que se abra el cuerpo lúteo, las células glandulosas y las células de la teca van a sufrir lutemización. Y van a comenzar a secretar hormonas, sobre todo, vamos a ver, que la que va a predominar en la segunda fase del ciclo es la progesterona. ¿Okay? Los progestágenos. Por eso el ciclo femenino en la primera etapa va a predominar en los estrógenos y en la segunda los progestágenos. Y los progestágenos nos van a estimular a la secreción de todas las glándulas. ¿Okay? Si no ocurre ligación, no ocurre fecundación, el cuerpo lúteo comienza a disminuir hasta formar el carpallica a futuro, porque comienza a atrofiarse y comienza a aparecer los espasmos continuos de las arteriolas del endómetrio. Comienza a morir el endómetrio, preparándose para la próxima etapa menstrual del siguiente ciclo. ¿Okay? Y ya cercana a la menstruación, lo que yo decía, hay un bajón de todas las hormonas, de estrógeno, de progestágeno, de FSH, LH, todo está en el suelo como de aquí. Eso es el ciclo menstrual en todos sus ámbitos, en el ovárico, en el endometrial y en el hormonal. Y tenemos que conocerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a un paciente que me dice que tiene un inconveniente en la naturaleza del cabello, tengo que saber qué debe haber en cada parte, qué debe haber. ¿Ok? Y ustedes deben también conocer desde el punto de vista histológico qué voy a ver en cada una de esas fases, qué voy a ver en el ovario, qué voy a ver en el endometrio. Y por eso las hormonas predominantes. Esa es una pregunta. Esa es una pregunta. Es decir, yo le puedo preguntar a usted, endometrio, así como más jugosa la pregunta. Si yo le pongo a usted un endometrio secreto y le digo, ¿cuál es la estructura del endometrio secreto? Yo le puedo preguntar a usted qué hormona predomina en la parte del ciclo secreto del endometrio.